buenos días. Bienvenidos al tercer día de la agenda de hoy, que la tenemos dedicada a una de las piezas más importantes del rompecabezas educativo, que es usted, el docente. El tema de hoy está orientado a la inteligencia emocional de los docentes en la primera sesión, y en la segunda sesión en el tema de los power skills o habilidades de poder que vamos a tener. Así que hoy, en términos generales, vamos a ver cómo vamos a potenciarnos como docentes, y reconociendo que la formación de cada uno de nosotros es un proceso continuo que va a moldear nuestro futuro. Es a través de la internacionalización que podemos compartir las mejores prácticas que veremos hoy, y mediante las alianzas sólidas acceder a programas de desarrollo que fortalezcan la inteligencia emocional y las habilidades de adaptación. Hoy celebremos el poder de nuestros educadores y exploremos las herramientas que nos van a ayudar a seguir avanzando. Que sea una jornada inspiradora. Recordemos brevemente la dinámica de las sesiones. Son 45 minutos de presentación, seguidos de 15 minutos de preguntas y respuestas. Recuerden llenar los enlaces de la encuesta de satisfacción cuando culmina cada charla, que los envío, para poder que reciban sus certificados y, por supuesto, permanecer durante la charla. Aclarando aquí un poquito, tomo un espacio que se está haciendo la comparación del tiempo que usted permanece conectado y si ha llenado la encuesta de satisfacción, para poder enviarle los certificados que pues se van a estar enviando individualmente por cada charla. ¿Ok? También acuérdense de prepararse para la foto con nuestra expositora y luego más tarde con el expositor, para que ellos también tengan evidencia de lo que están pues trabajando el día de hoy con nosotros. Así que sin más preámbulos, para comenzar el tema, gestión del aula y bienestar personal, y nos acompaña Claudia Marchioni, una experta en transformación paradigmática, cultura, innovación, agilidad, bienestar organizacional y liderazgo evolutivo. Ella es abogada, Enterprise Agile Coach, coach profesional y educativa, coach ejecutiva y corporativa, neurocapacitadora y educadora emocional, maestranda en gestión emocional y bienestar en las organizaciones, con más de 18 años de experiencia. Se ha consolidado como una referente en procesos de cambio, innovación y reinvención en organizaciones públicas, privadas y sociales. Es creadora del método Efecto Paradigma, que está registrado y es un enfoque único para la transformación de modelos mentales y culturales en personas, equipos y organizaciones. También es fundadora de la Academia Coaches Ágiles y actual líder de la comunidad ITERA. Ha sido reconocida con premios a la excelencia en coaching, training y consultoría, así como por su labor como speaker internacional y autora, premiada como mujer líder en varias oportunidades, con una credencial de honor en China, y reconocida por su conferencia magistral en la Universidad de Harvard en el marco del V Congreso Mundial de Mujeres Líderes. También reconocida por su aporte a la innovación y el liderazgo en WEF Venezuela 2025. Con ustedes, Claudia, desde la maravillosa República de Argentina. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, que en tu voz y en tus palabras ha quedado muy bonita y como elocuente. Muy bienvenidos a todos. La verdad que para mí contribuir con el ITSE una vez más es un placer, y hoy aparte les traigo algunas novedades, así que van a ser un poco los primeros y los pioneros en los temas que vamos a tratar hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Cualquier cosa me avisan si hay alguna dificultad, si no se llega a ver bien. Y hoy me tocó compartir con ustedes este espacio dentro de la Semana Internacional de Intercambio de Saberes 2025 del ITSE, el tema Inteligencia Emocional del Docente, Gestión del Aula y Bienestar Personal. Y me pareció, no me voy a presentar porque ya lo hicieron muy bien, pero me pareció interesante traerles como novedad un nuevo concepto, arousal laboral. Y para eso
Me gustaría, porque a mí me gusta que sea participativo, comenzar con una pregunta. Me pueden ir contestando por ahí por el chat. ¿Cómo se sienten en el nivel de activación que tienen en este momento? ¿Qué tan activos llegan? De 0 a 100, ¿qué tan activos llegan hoy? En este momento 50, dice Vero. Voy a poner Edley, 0. 5. ¿Cómo? Ok, alguien había abierto el micrófono. Mientras tanto van por el chat contestando. Trabajo nocturno, 35, 100, 95, 75, al 100, 95, 60, 75. Y ahí hacen algunas aclaraciones que me parecen sumamente interesantes, porque algunos comentan esto de la activación y el horario del día, ¿no? Como que empezando el día 75 y en la noche sube, algunos otros estarán más activos a la mañana temprano y va decayendo la activación en la noche. 120, muy interesante también esa apreciación de estar sobreactivados por más de 100. 70, estoy en queja, ok, en estos momentos 85, 70, 95, tengo ganas de llegar al 100, 5%. Muchísimas gracias por esa sinceridad en el porcentaje. Y vamos a ver en el transcurso de este compartir que tenemos hoy, ¿qué tiene que ver esto del nivel de activación? Porque este nuevo concepto que les traigo, arousal laboral, es un concepto desde las neurociencias. Ustedes están bien viendo compartida la pantalla, ¿verdad? Que voy pasando los slides. Sí, se ve bien. Ok. Bien, porque como voy cambiando de una pantalla a otra, quería chequear que vieran y no estuviera hablando sin que vieran los slides. Entonces, como les decía recién, arousal laboral es un concepto traído de las neurociencias. La palabra arousal no tiene, es una palabra en inglés que no tiene una traducción en una sola palabra en español. Si la tuviéramos que traducir al español, podríamos decir que representa un concepto técnico que abarca simultáneamente aspectos fisiológicos, cognitivos y emocionales. Y que en definitiva se traducen en el nivel de activación que las personas o los equipos sostenemos en determinado momento, pero ese nivel de activación bajo 3 conceptos claves. ¿Cómo estoy en mi nivel de activación emocional? ¿Cómo estoy en mi nivel de activación mental? Y también físico. Porque estoy segura que a lo mejor esa respuesta del 5%, 95 o 120, a lo mejor está más parada en uno de los aspectos, pero no hemos registrado adecuadamente los 3 al unísono o en conjunto, ¿no? El emocional, el mental y físico. Si bien entran siempre en una sintonía y en una coherencia, vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Y por qué les decía que les traigo un concepto nuevo? Porque hace muy pocos días salió mi último libro publicado que se llama justamente Arousal Laboral, Personas y Equipo. Activa tu estado óptimo o rediseña tu relación con el trabajo. Y me encargo de analizar y profundizar en este concepto de cómo podemos ser conscientes de este nivel de activación emocional, mental y físico frente a los desafíos cotidianos del trabajo, pero sobre todas las cosas, cómo puedo ser consciente para gestionar un estado de activación óptima. Porque ya verán que ni el 5% ni el 120% están generando bienestar, ¿no? Uno por
falta de activación, otro por exceso de activación. Y también considerar que este nivel de activación es lo que en definitiva podemos traducir como esta energía que nos moviliza, que moviliza nuestra atención, la creatividad, la capacidad para resolver problemas bajo presión y el compromiso real con lo que hacemos. Miren en todo lo que influye este arousal laboral. Recuerden que al finalizar vamos a tener un espacio de preguntas, así que vayan anotándose todo lo que me quieran preguntar cuando finalice la presentación. Vamos a ir uno por uno desandando qué es este nivel de activación. Y lo primero que vamos a decir es que este nivel de activación se puede medir, lo podemos medir. Hoy lo vamos a medir a grandes rasgos como bajo, alto o demasiado alto, ¿sí? Pero hay test y hay muchas herramientas de medición con mayor precisión, sobre todo para poder llevarnos a la gestión de este arousal propia, nuestra propia gestión del arousal laboral, el del docente, que es sumamente importante, pero también para aprender a observar con las personas con las que interactuamos, con las personas, con los aprendientes, las personas, nuestros alumnos, o a quienes le estamos compartiendo nuestros saberes, detectar cómo es ese nivel. Porque en un nivel muy bajo no se facilita el aprendizaje. No estamos con un nivel de activación que predisponga al aprendizaje. Y si el nivel es demasiado alto, tampoco funciona. Por eso vamos a ver este concepto que lo pueden aplicar tanto a nivel personal como docente, como también para entender que si en el aula hay un nivel bajo de activación, algo tenemos que hacer para encender ese nivel de activación. Y si está muy sobrelevado, algo vamos a tener que hacer para calmar esa activación. Cuando hablamos, recuerden que este concepto de arousal trae, por un lado, nivel de activación, entonces medimos el nivel de activación de 3 elementos: lo emocional, lo mental y lo físico. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Cuando yo hablo de nivel de activación emocional, estoy hablando de la intensidad con la que experimentamos las emociones, ¿sí? Nosotros podemos experimentar las emociones con una baja intensidad, por ejemplo, si hay algo que me molesta, que me enoja, ¿sí? Entonces podríamos estar hablando de la emoción del enojo o de la ira. Esa emoción puede tener una baja intensidad, entonces estoy molesto. Estoy incómodo, estoy molesto, pero el nivel de intensidad de esa emoción es bajo. Ahora, si es alta la intensidad de esa emoción del enojo o de la ira, yo ya no solamente estoy molesto, sino que estoy indignado, estoy con bronca, estoy ya con mi cuerpo que no se aguanta de la emoción, ¿sí? Y lamentablemente, si no me gestiono y estoy sobreactivado en esa emoción, probablemente cometa algún acto violento. Rompa algo, le pegue a alguien, insulte a alguien, ¿sí? Porque el nivel de activación se nos pasó de vuelta, como quien dice, ¿no? Se sobreactivó la intensidad de esa emoción. Entonces, vamos a ver que vamos a tener, por un lado, el nivel de activación emocional, que era esa intensidad de las emociones que puede ser baja, tenue, alta o muy alta, y además teniendo en cuenta
que no todas las emociones son iguales. Si bien todas las emociones son funcionales y buenas, podemos hacer una disquisición en dos grandes tipos de emociones, las positivas y las negativas. Si hablamos de las emociones positivas, podríamos estar hablando de las tres grandes familias de emociones, la alegría, el amor y la felicidad, que ahora las vamos a profundizar un poquito más. Y si hablamos de las negativas, podríamos estar hablando de la ira, el miedo y la tristeza, ¿sí? Todas esas emociones, tanto las positivas o las negativas, yo voy a tener distinto nivel de experimentación en su intensidad, ¿sí? Si la alegría es baja, voy a estar contento. Si la alegría es alta, voy a estar entusiasmado. Si la alegría se me sobreactiva, que es demasiada la intensidad, probablemente esté eufórico. Y en la euforia también a veces cometemos ciertos comportamientos que se salen de las reglas o de lo esperado en un contexto. Entonces, fíjense que la sobreactivación no está buena por más que sea una emoción positiva, porque me puede conducir a comportamientos irracionales. Acá, profundizando un poquito más en esto de las emociones positivas y negativas que veíamos recién, yo cuando hablo de emociones positivas, o que también le llamamos emociones luminosas, son todas las emociones que generalmente nos conducen al bienestar. Y tenemos o podemos agruparlas en tres grandes familias como la alegría, el amor y la felicidad. Y adentro hay un montón de otras emociones conectadas a esas emociones madres, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en la alegría, el entusiasmo, el optimismo, en el amor, la autoconfianza, la autoestima, en la felicidad, la motivación, la inspiración, la creatividad y un montón de otras emociones. Esas emociones, como recién decíamos, se pueden experimentar en un nivel de intensidad bajo, alto o excedido. Y si hablamos de las emociones del tipo negativas o oscuras, cuando las sostenemos en el tiempo demasiado y las convertimos en estados de ánimo, vamos a estar en... Se le cerró el micrófono. ¿Se te cerró el micrófono, Claudia? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ay, no sé por qué habrá sido. ¿Hasta dónde escucharon? Como 3 segundos antes, no fue mucho tiempo. Ok, bien, entonces repaso por las dudas. Bien, estaba viendo el chat. Ok, entonces repasamos por las dudas que estábamos hablando de los dos tipos de emociones o esta disquisición que podemos hacer entre emociones positivas o luminosas y negativas u oscuras, ¿sí? Las emociones positivas estaban alrededor de estas tres grandes grupos de emociones, alegría, felicidad y amor, y las emociones negativas u oscuras alrededor de estas tres grandes familias de emociones, ira, miedo y tristeza. Y les estaba contando que todas las emociones en sí son buenas porque son funcionales y nos sirven para algo. El tema es que nos sirvan para lo que nos tienen que servir y no sostenerlas en el tiempo. Si yo estoy sosteniendo en el tiempo emociones relacionadas a las negativas, voy a estar en malestar. No voy a poder estar ni personalmente ni generando en un contexto de personas bienestar. Por eso es tan importante conocerlas y gestionarlas.
Y esta herramienta del arousal laboral trae como uno de sus ejes principales, además del mental y físico, la gestión emocional. Acá podemos decir que emociones relacionadas con la ira, hay un montón, cada puntito blanco es una emoción diferente, pero podríamos traer el mal humor, la impotencia, el fastidio, relacionadas con el miedo, el distrés, la ansiedad, el pánico, con la tristeza, la frustración, el aburrimiento y el pesimismo. También estas emociones del tipo negativas las podemos experimentar o en un nivel bajo de intensidad, estoy molesto, estoy un poco triste y me siento. Nuevamente se te cerró el audio, Claudia. Pero qué cosa loca, no sé qué, porque yo estoy en la pantalla de presentación, no sé por qué se cierra. Bueno, avísenme, porque no sé qué está pasando con el micrófono, pero porque yo estoy en la presentación, no sé si toco algo de la presentación y se ve que se cierra el micrófono a lo mejor. Bueno, avísenme, porque no sé qué le está pasando. Entonces les decía, en esta situación de las emociones negativas, también las podemos experimentar con un bajo nivel de activación, como por ejemplo, les decía, en la ira, la baja activación es, estoy molesto, tengo un enojo. En el miedo, la baja activación es, actúo con cierta cautela porque dudo o me da cierto resquemor. Te cerró el Claudia, micrófono. otra vez. Claudia. Sí, estaba viendo que me salía en cámara para ver si Ujú. hay alguna señal del computador que me está tomando que se me cierre el micrófono. Sí. Vale, igual te aviso. Bueno, vale. No sé porque no les estoy hablando y no estoy tocando nada, pero a lo mejor la computadora toma algún gesto de mis manos como, como un comando. Entonces, les decía, estas emociones negativas también las podemos experimentar en un nivel bajo de activación, como por ejemplo en la ira estoy molesto, en el miedo actúo con cautela porque tengo cierto resquemor, en la tristeza estoy un poco bajoneado o desganado. Pero también la podemos vivir con un nivel más alto de intensidad, como por ejemplo en la ira estoy enojado, estoy fastidiado, en el miedo estoy temeroso, no quiero actuar porque estoy temeroso, no quiero hacer porque me da miedo, o en la tristeza ya me siento un poco más angustiado. Y también podríamos estar sobreelevados en esa intensidad, donde el miedo ya, como les decía antes, se convierte en una ira irracional, donde cometo algún acto de violencia. En lo que tiene que ver con la tristeza, ya la angustia pasa a un estado de depresión. Y en lo que tiene que ver con el miedo, ya me bloqueo y quedo en estado de un pánico que no me permite moverme o actuar, ¿sí? Nuevo. Ah, no, ok. Ah, sí. Ok, ¿saben qué? Es la presentación, pero voy a ir a cambiar la presentación y vuelvo para que si se desactiva se vuelva a activar enseguida. Entonces, podemos hablar de arousal laboral a nivel emocional, con los niveles de activación, bajo, alto o sobreexcedido. Y cuando hablamos de esto de positivo o negativo, en realidad estamos hablando de valencias de las emociones. Y acá pueden ver una rueda que usamos gráficamente, que es la rueda de Russell, donde empezamos a conjugar esto de si son emociones positivas o negativas y si son de baja o alta activación. Y cuáles serían las predisponentes para que un docente esté en sus óptimas condiciones frente a una clase o que
el contexto del alumnado esté en óptimas condiciones, porque ese es el fin de esta herramienta y de este concepto de neurociencias arousal laboral, poder gestionar espacios de óptimo desempeño. Y ahora nos vamos al nivel de activación mental, ¿sí? Nos salimos un poquito del emocional, por más que todos están estrechamente vinculados y relacionados, porque lo emocional me va a producir algo a nivel mental y a nivel físico, o lo mental me dispara lo emocional y lo físico, entonces están interrelacionados. Pero si lo tuviéramos que separar a los fines de estudiarlo, podemos decir que el nivel de activación mental es esa intensidad o cantidad de pensamientos que tenemos en un momento determinado, ¿sí? Que nos va a incidir directamente en la concentración, en la atención, en la lucidez o en la neblina mental, ¿sí? Y entonces podríamos hablar, en esto de medir la baja o la alta intensidad, de una mente que está activa, calma o sobreactivada. Y podríamos también decir una mente con baja intensidad, la activación mental mínima, muy baja, es ese estado que muchas veces se representa con esto de agotamiento o niebla mental. Mientras que cuando nuestra mente está calmada, como despejada y limpia, nos permite entrar en un estado de activación óptimo. Y cuando está demasiado sobrecargada, cuando estamos, vieron, con ese bucle de rumiación mental, que la cabeza parece que viene disparada de cantidad de cosas que pensamos por segundo, tampoco nos ayuda a un óptimo desempeño, porque nos trae una sobreexcitación, una aceleración. Y muchas veces cuando nosotros estamos demasiado acelerados mentalmente, también desajustamos nuestros comportamientos. Y es como que enseguida a lo mejor le decimos a alguien cosas en tono más alto, que parece que estuviéramos gritando o retando, o no prestamos la suficiente escucha o atención al contexto, ¿sí? Nos pasamos las cosas por encima, nos empezamos a olvidar de cosas. Entonces, la sobreactivación mental tampoco es buena. Y cerrando, para que podamos ir después avanzando en armar la integración de los tres elementos, el emocional, el mental y el físico, podemos decir que el nivel de activación a nivel físico es esa energía corporal, ¿no? La energía del cuerpo puede estar con una baja intensidad, donde el cuerpo no tiene ganas de moverse, no nos tenemos ganas ni de levantar de la cama, puede estar con una óptima intensidad o con una intensidad regulada, donde nos sentimos activos, predispuestos, sueltos corporalmente, y puede estar en una sobreactivación también el cuerpo, donde en esa sobreactivación el cuerpo empieza a experimentar padecimientos fisiológicos, ¿no? Esto de el cuerpo tenso, la espalda contracturada, el cuello que parece que se me hubiera rectificado, los dolores de cabeza, y empiezan a empezar también algunas cuestiones como dolores de cabeza, rigidez muscular, bueno, algunas cosas que el cuerpo empieza a marcarnos como alerta, alerta, acá hay una sobreactivación que no está siendo saludable. Y ya, una vez que hemos pasado por estos elementos de los niveles de la arousal laboral o de activación laboral, el emocional, el mental y el físico, podemos decir que estos niveles de activación van a tener una incidencia directa en el rendimiento o en el desempeño.
Entonces, van a tener una incidencia directa en mi desempeño como docente, pero también si yo empiezo a observar estos niveles de arousal en mis alumnos, voy a ver cómo afecta su desempeño a la hora del aprendizaje y de la puesta en práctica de lo aprendido. Y fíjense que cuando cruzamos la variable de el nivel de arousal o de activación emocional, mental y físico con otro eje que es el rendimiento, si yo estoy en un arousal bajo, mi rendimiento va a ser bajo. Si yo estoy en un arousal, en una activación sana, moderada, mi estado de desempeño rendimiento va a ser óptimo. Y cuando estoy sobreactivado, fíjense cómo la curva vuelve a caer. Porque cuando yo estoy sobreactivado emocional, mental y físicamente, mi desempeño también cae. Lejos de lo que por ahí creemos que cuanto más activado y sobreactivado estoy, mi desempeño sería mejor. No, no, no. Todo lo contrario. Mi desempeño vuelve a caer y es más, cae de una manera poco saludable y tóxica, porque cuando caemos en la sobreactivación, entramos posiblemente a ir rozando un estado de lo que se conoce como burnout o quemados. Por eso el dibujito del que se está prendiendo fuego en el estado tóxico de cuando estamos sobreactivados. Entonces, con todo lo que hemos venido desarrollando hasta acá, podríamos decir que mantener nuestras emociones gestionadas, nuestra mente y nuestro cuerpo nos hace poder estar en un estado de óptimo desempeño o saludable, activación óptima de mi arousal, que es entre medio, no es ni bajo ni demasiado alto. Ese entre medio es nuestra activación óptima. Ahí el cuerpo y la mente están en un estado de poca alerta o de una alerta positiva, donde yo estoy activo, con foco, motivación y la energía suficiente a nivel corporal y la buena regulación emocional. ¿Cómo se siente cuando yo estoy en mi activación óptima? Me siento en presencia plena, entusiasmado, pero un entusiasmo que no es eufórico, sino moderado, entusiasmado. Sostengo una respiración fluida. Mi respiración también tiene una cadencia moderada y fluida. No respiro ni rápido ni demasiado lento. Y tenemos una sensación de desafío alcanzable frente a los retos del trabajo. Tengo esa sensación de que sí, esto me reta a hacer cosas distintas o a ir con toda mi energía, pero sé que esto es alcanzable. ¿Cómo se manifiesta en el trabajo? Alta concentración sin tensiones. Tomamos buenas decisiones. Estamos en un estado de creatividad donde aparte empezamos a ver en oportunidad para resolver problemas. Y tenemos un muy buen ánimo en la interacción con los otros. ¿Cuál sería el riesgo de esta activación óptima? Si se sobrecarga el entorno, si no nos damos un espacio de pausa, puede ser que nos recarguemos. Y si no cuidamos nuestros ciclos óptimos de trabajo y de descanso, lo podemos desregular. Entonces, cuando conseguimos y entendemos cuál es nuestro nivel de activación óptima, tenemos que ver cómo lo sostenemos y lo cuidamos en el tiempo. Y para eso siempre tenemos que tener espacios de desconexión, espacios de pausa.
Cuando estamos en una alta activación, cuando decimos que ese nivel de arousal emocional, mental y físico se sobreactiva, se sobrecarga, el sistema está hiperactivado por demasiado tiempo. Yo no hice pausas, no descansé. Entonces se me fue cargando la activación y el nivel de exigencias para las respuestas. Aunque la persona en un principio sigue rindiendo bien, lo hace desde un lugar de tensión, urgencia o sobreesfuerzo. Y sostenido en el tiempo me va a venir a pique el rendimiento o el desempeño. ¿Cómo se siente esta alta activación? Aceleración mental, cuando yo mentalmente ya estoy con demasiados pensamientos por segundo. Contractura muscular, empiezo a sentir rigidez en alguna parte del cuerpo, generalmente en lo que tiene que ver con cuellos cervicales, la parte de los hombros, ¿sí? La espalda superior. Contracturas musculares, empiezo a estar ansioso, necesito que esto sea ahora, que inmediato. Irritable, cualquier cosita fuera de lo normal me irrita. Y también generalmente desencadena en un problema de sueño. Cuando tengo una alta activación, me es difícil conciliar bien el sueño. ¿Cómo se manifiesta en el trabajo? Muchas tareas hechas, pero con errores o sin sentido. Empiezo a hacer muchas tareas, pero veo que no llego a ningún lugar. Como que siento que hago demasiado, pero no hay resultados. Empiezo a tener dificultades para priorizar. Empiezo a sentir que todo es urgente. Empiezo a tener una comunicación impaciente, como que te pregunté esto, necesito que me lo contestes, o alguien me preguntó algo, se lo contesté, necesito que me diga si está bien o está mal. Empiezo a sentir como esa impaciencia en las interacciones y empiezo a tener una incapacidad de desconectar al final del día y pareciera que el trabajo es un continuo 24/7. El mayor riesgo de esta alta activación sostenida en el tiempo es empezar a generar patologías. Nos desgastamos, nos quemamos, podemos empezar a entrar en un estado de burnout y eso es peligroso. Si esta desregulación se sostiene en el tiempo, causará consecuencias no deseadas tanto a nivel mental como emocional y físico para nosotros y seguramente con un impacto en el entorno en el que nos movemos. Y la baja activación se da cuando el sistema está subactivado. No hay suficientes estímulos, sentimos que no hay motivación o desafíos, percibimos cierta apatía, desconexión o incluso letargo. ¿Cómo se siente? Fatiga mental. Como que nos cuesta esfuerzo concentrarnos, hacer foco, tener lucidez mental. Desgano al iniciar el día. No tengo ganas ni de levantarme. Inseguridad o falta de propósito. Empiezo a sentir que nada tiene sentido, que no sé para qué hago lo que hago. También suele haber tendencias a postergar. Bueno, como no tengo ganas, bueno, después lo hago. ¿Cómo se manifiesta en el trabajo? Tareas sin energía. Búsqueda constante de distracción. Hoy por hoy que tenemos todas las pantallas, las conexiones y los teléfonos, enseguida nos vamos a las redes sociales y nos perdemos ahí para no volver a la realidad. Baja proactividad y desinterés en las reuniones. ¿Cuál es el mayor riesgo de la baja activación? Pérdida del sentido de pertenencia y desmotivación crónica. Sostenido en el tiempo, puede causar sensación de pérdida del poder personal, afectando el autoconcepto,
la autopercepción, la autonomía y la autoestima. Cuando nos hemos sobrepasado todos los límites y entramos ya en una cuestión patológica, podemos generar este estado de quemado o burnout, que es el resultado de sostener un arousal alto, crónico, sin pausas, sin sentido, sin contención emocional. Y empieza a haber un colapso integral de nuestro sistema. ¿Cómo se siente estar en este burnout o estado quemado? Agotamiento físico, mental y emocional. Posiblemente se traduce a veces en un cinismo. Cuando las personas suelen ponerse muy cínicas, a lo mejor están en este estado. Desconexión afectiva, falta de esperanza o propósito, despersonalización. Ya no soy yo, ya no me siento en mi esencia. ¿Cómo se manifiesta en el trabajo? Bajo rendimiento a pesar del esfuerzo, aislamiento emocional. Se cerró el Yo micrófono. te cierro, Claudia. ¿Qué cosa de mandinga este micrófono hoy? Ibas por cómo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta en el trabajo? Bajo rendimiento a pesar del esfuerzo, aislamiento emocional, mayor ausentismo o enfermedades, actitudes defensivas o desconectadas. Y el mayor riesgo es, por supuesto, una patología que crece, un síndrome de burnout clínico que necesita, por supuesto, atención médica, intervención y recuperación. Finalmente, y ajustada a los tiempos, decirles que es posible tomar conciencia y regular, gestionar un arousal laboral sano, óptimo, donde emocional, mental y físicamente estemos en un nivel de activación medio, regulado, saludable. Y así podremos entrar en ese estado de óptimo desempeño, tanto a nivel del rol docente como poder ayudar a gestionar a los alumnos también para el aprendizaje en su estado óptimo. Muchas gracias por su atención y por Gracias. comprender los inconvenientes técnicos que, no sé, el micrófono se cerraba sin saber por qué. Espero que les haya traído un concepto nuevo que yo estoy difundiendo actualmente, sobre todo para el objetivo primordial que es cómo nos conectamos y encontramos nuestro bienestar a nivel personal, equipos, organizaciones y alumnado. Muchas gracias, Claudia, por esta interesante exposición. Le comparto a los profesores que ya está en el chat la encuesta de satisfacción y la información que tienen que llenar sobre esta charla y vamos a iniciar entonces el periodo de preguntas y respuestas. A ver, yo me imagino que van a haber preguntas. Mira, es más, yo tengo una, voy a empezar yo. Uno puede tener varias a la vez. Claro, gracias por esa pregunta. A ver, por un lado, hay que hacer esta aclaración. No hay un estado óptimo con unos patrones genéricos. Cada persona tiene que encontrar su propio estado óptimo. Y una vez que lo encuentra y lo regula, sostenerlo. ¿Qué nos pasa? Es que fácilmente se nos puede desregular, ¿no? Entonces, una persona, incluso, depende del contexto, puede estar sosteniendo a lo mejor un buen arousal acá, pero me doy vuelta y me voy a la familia y se me descontroló el arousal, ¿no? Y ahí se me o sobreactivó o se me bajó. Entonces, también tiene que ver con el contexto en el que nosotros nos movemos e interaccionamos, porque somos seres relacionales y nos impacta qué está pasando en ese contexto relacional. Perfecto. Allí creo que la profesora Yuri había levantado la mano. Vi por momentos que alguien levantó la mano, pero no sé quién.
Sí, Y solamente tenía una consultita, nada más como para reforzar un poquito el concepto. Nosotros como docentes manejamos sobrecarga, aunque la sobrecarga muchas veces no necesariamente es con lo que nosotros hacemos o lo que nosotros generamos para los estudiantes, sino las mismas emociones de nuestros estudiantes. ¿Cómo nosotros logramos equilibrar eso, tomando en cuenta nuestra vida personal, nuestra vida laboral? Que la laboral demanda lo que hacemos como docentes, nuestra vida como compañeros y nuestra vida en el ejercicio docente. ¿Qué recomendaciones nos das? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque a veces parece que nos tendríamos que ir de un año sabático para regular nuestro arousal, ¿no? Y la verdad es que hay cosas simples, que es tener pequeños espacios de pausa. Durante el día yo me puedo tomar, porque todo el mundo me dice no tengo tiempo, ¿no? El famoso no tengo tiempo. Podemos tomarnos 5 minutos para hacer una pausa, hacer silencio, hacer una mínima meditación, concentrarnos con nuestra respiración, hacer algún acomodamiento corporal y centrarnos en nuestra respiración. Si yo estoy sobrecargado, con 5 minutos que me tome de una pausa, que me conecte con la naturaleza, que me refresque mentalmente, que en 5 minutos nada se quema, nada se cae, nada es irrecuperable. O sea que yo me puedo tomar 5 minutos, en donde sea, en mi familia, no sé, cuando me voy a duchar en mi familia, sí, tengo una familia numerosa y siempre estoy con movimiento, me entro a duchar aunque sea, y en los 5 minutos de la ducha me pongo a sentir el agua cálida que cae sobre mi cuerpo, respiro y me doy un espacio. A veces son cosas simples y a mano, y no nos hace falta ni irnos de vacaciones, ni ningún año sabático, ni nada por el estilo. Pero es que no lo hacemos. No nos tomamos 5 minutitos por día para poder hacer una pausa de lo que estamos, ¿sí? Después hay un montón de otras recomendaciones, pero esa es muy valiosa y todos tienen la posibilidad de hacerla. muchas gracias. Acá en el chat hay una pregunta, profesor Ian Álvarez. Dice que si el término de arousal tiene que ver con el concepto de ikigai, que es un término japonés que significa la razón de ser o la razón por la cual me levanto cada mañana. Tienen una buena conexión, podríamos decir que son buenos amigos el arousal y el ikigai, ¿sí? No son lo mismo, ¿sí? El ikigai está orientado a un autoconocimiento personal de lo que me gusta, lo que hago bien, por lo que me pagan por hacer y todo lo demás, que se compatibiliza o entrelaza muy bien con tener un registro y una buena conciencia de mi arousal laboral, ¿sí? Perfecto. Daisy, que tenía la mano levantada. Sí, bueno, creo que eran dos cositas. Primeramente, muchas gracias, Claudia. Quizás no tuve la oportunidad de entrar desde el inicio, pero lo que escuché me encantó. Creo que algo de una u otra forma a todos nos impacta en algún momento lo que estabas mencionando. Pero mira que me hacía una pregunta porque por lo menos estabas dando recomendaciones para tratar esa sobrecarga emocional que a veces uno siente, pero me pareció muy interesante que mencionaste diferentes tipos. No sé, comúnmente a veces siempre uno puede hacer como ejercicios para poder identificar, oye, en qué estado me encuentro de todos esos que mencionaste. No sé si hay alguna herramienta o algo que propones, algunas preguntas, algún espacio en el que tú consideres que tengamos que decir, oye, mira, ¿sabes qué? Detente, es momento de poder autoevaluarte, poder identificar que hay algo que está pasando y que hay algo que hay que tratar, ¿no? Entonces, me quedé con eso porque comúnmente como que normalizamos el hecho de sentirnos cansados, agotados, estresados. No, eso es cosa de trabajo, eso es normal, ¿no? Pero creo que sí sería interesante poder decir, oye, mira, es que esto ya está fuera de lo normal, debo detenerme, algo está pasando y poder atenderlo. Entonces, no sé qué recomendaciones puedes darnos. Bien,
Ahí en mi libro tengo un test que es como muy simple de contestar con un par de preguntas y donde puede ser un disparador. Si me lo permiten, después se los comparto al test para que les quede como material y para que lo puedan hacer. Así que ya después me quedo en contacto y les paso el test para aquellos que les interese. Son unas pequeñas preguntas, es simple, pero nos ayuda en la diaria a poder tomar conciencia de esto, de en dónde estoy parado, ¿no? Cómo está mi nivel de activación. Así que se los voy a compartir. Sí, Y allí, Claudia, yo voy a estarte pidiendo a ti y a todos los demás una información para compartirle a todos los docentes. Entonces, allí podemos ponerle como el enlace o no sé cómo lo tienes y bueno, poder también compartírselo. Así que por ahí te voy a estar mandando el correo con lo que les voy a necesitar de ti más adelante. Acá me preguntan, bueno, el libro se llama Arousal Laboral, Arousal ¿verdad? laboral. Sí, se Ajá. llama Y arousal laboral. preguntan si está en Amazon o dónde lo pueden conseguir. Todavía no está en Amazon porque estoy ahí en tratativas con una editorial para venderlo de soporte físico también. Por ahora está autopublicado y en un enlace que también cuando me pidan la información, si amerita y corresponde, les paso el enlace para que lo puedan conseguir. Ah, perfecto, muy bien. Acá la profesora Marlene tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Para aportar yo soy profesora de bienestar y deporte. En cuanto a lo que la maestra pues está hablando, muy bueno, muy importante, muy certero, pero también tiene que ver la parte emocional en cuanto a los chakras, manejar las energías. A veces no todo es, a veces no todo es físico. Tener un dolor X en cualquier parte de nuestro cuerpo, a veces no es la parte física, a veces es la parte de las energías, cuando estamos muy cargados. Entonces, eso influye mucho en el rendimiento, no solamente del docente, sino del estudiante. Cuando el estudiante está cargado emocionalmente, no solamente los problemas físicos, sino problemas emocionales acarrean enfermedades no transmisibles, como usted ya conoce, que son presión, azúcar, enfermedades cardiovasculares, que nos sale después de tantas cargas, empezamos a ver enfermedades cardiovasculares como presión arterial, baja, alta. Entonces son cosas que nosotros muchas veces pues no sabemos manejar. Entonces yo en lo particular pues debido a mi profesión yo hago mucho pues gimnasia pasiva, que son métodos para aislar el estrés. Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, Marlene. Por supuesto, esto da para mucho, ¿no? Yo lo traje acá comprimido en los 45 minutos para compartírselos, pueden profundizar un montón y por supuesto hay una interrelación entre lo emocional, lo mental y lo físico que siempre tienen una dinámica, o una dinámica viciosa o una dinámica virtuosa. O cada uno de los componentes nos va aportando y nos va desregulando o nos vamos empezando a regular, porque funcionan como si fueran como el dominó, ¿no? Que hay que ir encastrando, todo tiene relación con todo en esos tres elementos, lo emocional, lo mental y lo físico. Vale, tenemos una última pregunta acá con el profesor Sergio Pinto. Bueno, no es una pregunta, simplemente es una forma de vida, pues mi forma de vida. Yo realmente baso mi vida en ese concepto del mundo cuántico, en donde el ser físico se refleja en el mundo espiritual y todo lo que nos afecta en el mundo espiritual nos afecta en el físico y viceversa. Como dice, lo mismo es arriba que abajo, ¿sí? Pienso yo que la salud solamente no es física ni mental, sino también espiritual. Y todo está relacionado. Y todos somos parte de todo. Entonces, el detalle aquí es que muchas veces nos topamos con situaciones en donde hay personas que están enfermas
y como están enfermas tienen una reacción negativa sobre nosotros y nosotros lo que nos toca es suprimirlas y evitar que esa enfermedad se propague hacia nosotros. Entonces, eso uno lo logra con respiración, ejercicio, meditación, buena comida, buena actitud y comprender que la felicidad no depende de nadie y de nada más que de uno mismo y de Dios. Entonces, yo pienso que ese es el principio del camino hacia la filosofía de la iluminación. Yo estoy convencido de que eso es lo que nos ayuda a sobrevivir en este mundo tan complicado, con tantas personas que de alguna manera cada quien es un mundo, pero lo que no sabemos es que todos somos parte de todo. Entonces, yo pienso que eso es importante definirlo y pues muchas gracias por tus conceptos. La verdad, el tema me parece bien profundo y como lo expusiste, te lo agradezco. Muchas felicidades, mucho éxito y bueno, quiero el link para el libro también para aprender algo nuevo. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas profesor. gracias, Sergio. Y claro que sí, ya estamos hablando de otro nivel cuando hablamos de la unicidad y otra comprensión desde lo espiritual. Por supuesto que tener esa conexión espiritual nos va a traer un impacto considerable a nivel mental, emocional y físico, porque nuestra mente se calma y un montón de cosas, así que esa conexión con lo espiritual, por supuesto que nos trae y nos reporta empezar a regularnos también con un buen estado. Claro, acá el profesor Henry Soto comenta que la falta de fe y confianza abruma a la persona y la espiritual la sana, y él dice que él tiene unos cultivos y que en su casa y que con eso él se relaja al momento de que trabaja en ellos. Así que pues cada uno podemos buscar una estrategia, me imagino, distinta para esto. Con esto pues solicitamos que prendamos las cámaras entonces para la foto, por favor, con nuestra expositora de esta primera sesión. Vamos, vamos. Que aparte muy bonito para mí verle las caras y saber con quién interactúo. Exacto, y ahí le puedes tomar tu screenshot para que te quede de recuerdo. Vamos a dar unos segunditos más a que los profes prendan sus cámaras. Ok, voy a ir tomando las fotos. Siempre se me demora un poco la cosa porque mi computadora no tiene la pantalla tan grande, entonces me salen varias pantallas. Bien, voy entonces. Ah, es que abrieron otras cámaras de nuevo. Voy a tomar entonces, voy. O mantengan la sonrisa, que eso también es parte de un buen ejercicio. A mí me enseñaron. Sonreír, aunque no quieras sonreír, te hace sonreír. Mm, disculpen, que tengo que ir pasando de pantalla a la otra pantalla para luego pegarlo en un documento. Voy por la tercera pronto. Iniciar otra más. Qué bonito se ven todos los profesores. Y me falta una más. Ay, espérense, no se quiere pegar. Perfecto, muchas gracias, profesores. Ya tengo todas las fotos con esta expositora.
Y le agradecemos entonces nuevamente a Claudia por esta presentación tan valiosa sobre la línea de la inteligencia emocional, específicamente el bienestar del docente, que es fundamental para el éxito de nuestras aulas, que estemos bien, en óptimas condiciones, tanto mental, emocional como física, para poder brindar mejor nuestras clases. Hasta luego, Claudia. Muchísimas gracias, un placer haber compartido este momento con todos ustedes. Espero verlos pronto. Luego. Bueno, y a continuación exploraremos otra habilidad clave para el entorno dinámico de hoy, y para hablarnos de este tema de flexibilidad y adaptación docente en entornos dinámicos, nos acompaña el profesor Jesús Alberto Díaz González. Él es normalista superior, intérprete de lengua de señas colombiana, licenciado en pedagogía infantil, magíster en administración de instituciones educativas. Actualmente es candidato a doctor en educación. Ha contribuido en la construcción de políticas de educación inclusiva en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infoted, de San Juan de Cesar, La Guajira, y ha formado docentes e instituciones educativas en procesos y estrategias de inclusión. Con ustedes, desde la hermana República de Colombia, el profesor Jesús Díaz. Muy buenos días para todos, un placer saludarlos. Un gusto para mí estar en este encuentro, por la invitación, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, sean todos bienvenidos a este encuentro y a esta audiencia, pues que entre otras cosas son muy significativas, ¿vale? Te voy buscando en la presentación, ¿no? Que me la compartiste. Sí, Un minuto. Vamos a tratar al máximo de sacar provecho a los 45 minutos de ponencia, que entre otras cosas, pues es un tema bastante amplio, significativo también para todos los maestros, para todos los docentes en el contexto educativo, ¿vale? Hoy hablaremos sobre las habilidades de poder, las power skills, lo que es la flexibilidad y adaptación docente en entornos dinámicos. La flexibilidad no es debilidad, ¿ok? Es la capacidad de sostener la esencia adaptándose a las formas. Para continuar, por favor, en el transcurso de esta ponencia, de esta conversación, vamos a analizar las siguientes temáticas. Vamos a pasar lo que son los fundamentos teóricos, que son las power skills, flexibilidad y adaptación, el docente frente a entornos dinámicos e inciertos, estrategias para desarrollar flexibilidad y adaptación docente, y integración, flexibilidad más adaptación, el docente resiliente. Y vamos a cerrar con algunos compromisos y reflexión general de la temática. Bien. Les decía que la flexibilidad no es debilidad, es la capacidad de sostener la esencia adaptándose a las formas. Vivimos en un mundo caracterizado por cambios rápidos, inesperados y muchas veces desafiantes. En este contexto, la educación se transforma constantemente. Nos exige a nosotros, a los docentes, nuevas formas de actuar, de pensar y sentir en dichos contextos. Esta ponencia tiene como propósito abordar dos habilidades fundamentales para el ejercicio docente, que son la flexibilidad y la adaptación, que incluso están enmarcadas en lo que son las denominadas power skills o habilidades de poder. Lejos de ser habilidades blandas, estas capacidades se posicionan como una competencia estratégica. Incluso, estas nos ayudan o nos permiten enfrentar incertidumbres, enfrentar o responder con eficacia a entornos educativos dinámicos y mantener la efectividad pedagógica. Incluso se han vuelto actualmente esencial para el docente del siglo XXI. Como menciona Charles Darwin, no es
el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Antes, ahora podemos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué significa para usted ser flexible como docente en el contexto actual? Ahí como a modo de reflexión. Ahora pasamos a los fundamentos teóricos. ¿Qué son las Power Skills? Las Power Skills, también conocidas como habilidades de poder, son capacidades humanas, sociales y adaptativas que nos pueden permitir interactuar de manera efectiva con el entorno y afrontar los desafíos que se nos presenten. Su relevancia ha crecido significativamente en el siglo XXI, siendo consideradas las Power Skills como tan importantes como las habilidades técnicas. Ahora bien, las habilidades o las Power Skills, llamadas también las habilidades de poder o habilidades estratégicas, se definen por lo que acabo de mencionar, que son competencias humanas, sociales, cognitivas y adaptativas. Estas habilidades nos ayudan a nosotros a interactuar de manera efectiva con el entorno, resolver problemas, liderar procesos y generar valor en contextos cambiantes. Ojo, a diferencia de las habilidades técnicas, las hard skills, que se centran, pues su dominio es en lo que tiene que ver con los procedimientos, herramientas o conocimientos específicos de una disciplina. La diferencia de las Power Skills son transversales. ¿Qué significa esto? Que las habilidades de poder o las Power Skills se aplican en cualquier profesión o escenario. En el ámbito educativo, esto constituye el soporte invisible que incluso permiten que las habilidades técnicas se puedan ejecutar de manera eficiente y significativa. En las últimas décadas, especialmente en el siglo XXI, esta relevancia ha aumentado de manera significativa debido a varios factores. Y el primero de ellos es la globalización y digitalización. Aquí exige a los docentes una mayor adaptación o una mayor adaptabilidad y una apertura al cambio. Otro factor es la diversidad cultural y social. Esto nos ayuda a nosotros como maestros también poder manejar los entornos laborales y educativos que, entre otras cosas, en estos ámbitos nos exige tener una comunicación efectiva, nos exige tener empatía y colaboración. Otro factor fundamental son los entornos VUCA, que son los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En este contexto o en este entorno, la resiliencia y la flexibilidad se convierten en competencias esenciales para la toma de decisiones. Una de las principales características de las Power Skills es que son humanas, sociales y adaptativas. Las humanas son las que están relacionadas con la empatía, la comunicación y la inteligencia emocional. Y las sociales van enfocadas en la interacción, el trabajo colaborativo y la resolución de conflictos. Así como las adaptativas. Estas están más que todo enfocadas o orientadas a aprender, desaprender y reaprender ante cambios constantes. Un ejemplo de cada una de estas sobre el contexto de flexibilidad es la capacidad que tiene el maestro para poder ajustar su metodología y recursos según las necesidades del grupo. Y en el contexto o en la capacidad de adaptabilidad es la disposición que tenemos los maestros, los docentes, para poder modificar las prácticas y aprender nuevas herramientas ante el cambio que se nos presente, ya sea curricular o tecnológico. Según el pensamiento crítico que debe tener un maestro, un docente, es saber
evaluar la información y a partir de allí tomar decisiones fundamentadas. Y la comunicación afectiva es que el maestro, el docente, debe transmitir ideas de forma clara y generar diálogo constructivo. En otras palabras, los diversos estudios y organismos internacionales, como el World Economic Forum, han resaltado que las power skills no son blandas, como anteriormente se venía hablando, ¿cierto? O soft skills. Las power skills son habilidades de alto impacto que determinan la empleabilidad, la innovación y la capacidad de liderazgo en cualquier sector. Y si hablamos en el contexto educativo, estas competencias son fundamentales y son claves para poder formar docentes y estudiantes capaces de desenvolverse en contextos cada vez más dinámicos e interconectados. Podemos decir que las power skills, vamos a retroceder por favor, las power skills actúan como habilitadores de la eficacia profesional, ¿ok? No sustituyen las habilidades técnicas en absoluto, pero sí determinan su valor real e incluso la proyección de largo plazo, especialmente en escenarios donde el cambio, donde la transformación es permanente. Algunas de las power skills claves en educación, podemos mencionar algunas. Podemos mencionar pensamiento crítico, podemos mencionar inteligencia emocional, podemos mencionar la empatía, la resolución de conflictos, adaptación al cambio, flexibilidad, comunicación asertiva. Ahora vamos a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué power skill o qué habilidades de poder considera más desarrollada en su práctica docente y cuál lo reta más? Podamos reflexionar sobre ello y mientras tanto pasamos a la siguiente, que son la flexibilidad y adaptación. Para poder entender y comprender un poco lo que estas habilidades, vamos a hablar, vamos a hablar sobre lo que es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad del docente para poder modificar ideas, métodos, estrategias, ojo, sin perder de vista el objetivo pedagógico. Y cuando hablamos de adaptación, estamos hablando que es la habilidad para poder ajustarse a nuevas condiciones o contextos, manteniendo de tal manera la efectividad y la calidad de la educación. Reflexionemos sobre lo siguiente. En mi práctica docente, ¿estoy reaccionando solo cuando el contexto me obliga o también modifico mis estrategias de forma proactiva para mejorar el aprendizaje? Qué bueno es poder reflexionar sobre esto. Ahora pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar sobre las diferencias. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Sobre las diferencias de flexibilidad y adaptación. Es fundamental tener claro esto. Mientras que flexibilidad es cambiar el enfoque o estrategia, la adaptación es ajustarse a nuevas condiciones. Y mientras que la flexibilidad en la docencia es modificar metodologías, usar nuevas herramientas, la adaptación puede ser enseñar de modalidad híbrida a una modalidad virtual. Y cuando hablamos de flexibilidad en el contexto docente, un ejemplo, pasar de una clase magistral a una clase colaborativa. Estamos hablando de flexibilidad. Mientras que cuando hablamos de adaptación, es diseñar una clase asincrónica para estudiantes con conectividad limitada. ¿Okay? Sería un ejemplo como tal. Entonces, a través de las Power Skills, buscamos en eliminar las barreras del entorno. Ahora bien,
podemos, creo que vamos a entrar al punto esencial, macro de la socialización, de la ponencia, y es sobre el docente frente a entornos dinámicos e inciertos. En el contexto educativo contemporáneo, un entorno dinámico e incierto está caracterizado por cambios rápidos, múltiples variables en constante transformación y además de eso, un alto grado de imprevisibilidad. ¿A quién no nos ha tocado improvisar en una clase? Para el docente, esto implica enfrentar escenarios donde los contenidos, las metodologías, las tecnologías, las políticas y las necesidades del estudiantado pueden modificarse de forma repentina. Ojo, esto nos exige a nosotros como maestros, como docentes, tener respuestas ágiles y estrategias que debemos asegurar la continuidad y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro estudiantado. ¿De qué manera podemos explicarlo? La docencia actual se desarrolla, mire, el docente actual desarrolla su labor en un sistema educativo expuesto a transformaciones permanentes. Avances tecnológicos, esto realmente nos ayuda a redefinir las formas de enseñar y aprender. Entre otras cosas, la diversidad creciente en las aulas, los cambios en las normativas y las políticas educativas. Hace poco, en la emergencia que tuvimos, la emergencia sanitaria, los fenómenos socioeconómicos, también los culturales que inciden directamente en la dinámica educativa. En estos contextos, la estabilidad es relativa y la previsión absoluta es imposible, ¿cierto? Entonces, por ello el papel de nosotros como docentes, como maestros, se expande más allá de transmitir conocimientos. Debe convertirse en un gestor del cambio educativo, un facilitador de aprendizaje resiliente y además de eso debemos ser creativos. De esa manera podemos anticipar las tendencias. Debemos responder a los imprevistos. Debemos aprovechar las oportunidades que surjan de esa transformación. En la práctica docente podemos traducirlo de la siguiente manera. La capacidad de análisis situacional. Debemos ser docentes, debemos ser maestros con la capacidad de interpretar rápidamente las nuevas condiciones para tomar decisiones pedagógicas acertadas. Cuando hablamos también de flexibilidad y adaptación, nosotros, los docentes, los maestros, debemos tener la capacidad de modificar estrategias internas y además de eso, ajustarse a factores externos sin comprometer la calidad del aprendizaje. Un docente que gestiona la incertidumbre debe mantener la calma, debe transmitir confianza al estudiantado, debe fomentar una cultura de aprendizaje abierta al cambio. Un docente innovador con innovación educativa debe tener la capacidad de incorporar recursos y metodologías emergentes que permitan responder con pertinencia a los desafíos. Vamos a pasar al siguiente video. Una pequeña reflexión. El video, los zapatos de Luis. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la inclusión en los entornos educativos. La historia de Luis es un niño autista que enfrentaba constantes barreras en su proceso escolar y evidencia cómo la verdadera transformación ocurre cuando los docentes y los compañeros de clase son capaces de ponerse en el lugar del otro, de tal manera que puedan reconocer las necesidades y valorando las capacidades de nuestros estudiantes. Por favor, vamos a mirar el video.
Los zapatos de Luis. Esta es mi nueva escuela. Y con la ayuda de mi maestra ahora me presentaré. Mi nombre es Luis. Tengo 8 años y medio. Me encantan mis zapatos azules, talla 33, con broches de velcro porque no sé cómo atarme las agujetas. Antes de hacer cualquier cosa, siempre me quito los zapatos y los alineo con cuidado, en paralelo, justo a mi lado. De esa manera se desgastan 1.6 veces menos rápido. Lo más importante es que siempre están ahí para ayudar a pararme. El palacio mental de Luis. Eso es lo que pensé de todos modos. A menudo cambio de escuela, pero no de zapatos. Ya tenía mis zapatos azules en mi última escuela. Me gustan las cosas cuadradas y rectas. Cuando no lo están, me siento perdido. Por ejemplo, nunca entendí por qué la gente agita las manos cuando te dicen hola, o por qué tenemos que mirar a la gente a los ojos. En realidad no tiene sentido, solo hola es suficiente. No sé mentir. Mi honestidad puede lastimar a algunas personas, pero no sé de qué otra manera expresarme. También tiendo a ser demasiado literal. Si me dices aquí vamos, es probable que me levante y me vaya. Mi madre dice que es solo una imagen, pero ella nunca me la ha mostrado. Siempre he tenido problemas para hacerme entender. A menudo me dicen que mi forma de hablar es demasiado adulta para los niños, pero demasiado anticuada para adultos. Sin embargo, me encanta la simplicidad. Ir a fiestas de cumpleaños me habría convertido en un buen compañero de clase, pero era demasiado estresante. Demasiados niños, demasiado ruido, demasiadas reglas. ¿Y qué regalo dar? De todos modos, demasiados factores desconocidos. Afortunadamente no era invitado, en cambio, paso la tarde en un lugar familiar. En casa, es mucho más tranquilizador. Nunca me aburro, puedes estar seguro de eso. Listo, todo impecable, en muy poco tiempo. La gente a menudo me ha dicho que yo soy el problema. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Transferiré de escuela a mi hijo. En ese entonces no sabía que era autista. Pero ser diferente de otras personas no es más extraño que querer encajar en un molde. Los moldes están bien, pero solo para hacer waffles. Usar zapatos con broches de velcro en lugar de agujetas. ¿Qué diferencia hace? Mientras nos sintamos bien en ellos. Así que, por eso soy nuevo aquí. Bienvenido. No es fácil presentarse, pero era una necesidad. Creo yo. Muy bien. Muchas gracias. Este mensaje, queridos profesores, queridos docentes, se conecta directamente con las Power Skills, pues habilidades como la empatía, la comunicación
asertiva, la colaboración y la adaptabilidad son claves para generar contextos inclusivos y humanos. Así como el compañero y la maestra de Luis lograron transformar su experiencia escolar, en cualquier organización o espacio educativo, las Power Skills permiten derribar barreras, potenciar talentos diversos y construir comunidades más justas. Ahora bien, pasamos lo que es el modelo VUCA. El escenario educativo actual puede describirse mediante el modelo VUCA, ¿ok? Que es escenarios volátiles, cambios frecuentes, inesperados, incertidumbre, escenarios de complejidad, muchas variables en juego, escenarios de ambigüedad, información contradictoria o difusa. El acrónimo VUCA describe entornos caracterizados por cambios rápidos, alta imprevisibilidad, múltiples variables interconectadas y niveles significativos de ambigüedad de la información. Este marco, originado en el ámbito militar, en absoluto en el ámbito militar, y posteriormente fue adaptado por la gestión estratégica y liderazgo organizacional. El modelo VUCA nos permite comprender la realidad educativa contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? En el contexto educativo, VUCA nos permite analizar cómo los factores sociales, tecnológicos, económicos y culturales influyen en la enseñanza y el aprendizaje, exigiéndonos a nosotros como docentes que debemos ser capaces de liderar en escenarios desafiantes. Un ejemplo de ello, la transacción forzada que tuvimos durante la pandemia. ¿Quién estaba preparado para ello? La mayoría de nosotros no sabíamos qué hacer. Manejar plataformas, manejar aplicaciones, manejar WhatsApp. Realmente fue bastante complicado y duro adaptarnos en esa transición, entre otras cosas. Otro ejemplo es la atención a estudiantes con necesidades diversas en ambientes diversos. Miren, incluso algo que de pronto podemos decir que es algo somero, sencillo, el uso creciente de las tecnologías emergentes como las IA, la realidad aumentada, las plataformas híbridas. Todo esto fue un desafío para nosotros. Ahora bien, el rol del docente flexivo, ¿qué rol debe tener? El docente debe tener la capacidad de reinvención continua. Un docente flexible y adaptativo debe tener la capacidad de aceptar el error como parte del proceso. Además de eso, debe tener la capacidad de promover ambientes empáticos y resilientes. En otras palabras, el rol del docente flexible y adaptativo debe tener la capacidad para aprender, desaprender y reaprender ante nuevas circunstancias. ¿Sí? Mire, podemos colocar el ejemplo del tiempo de la pandemia y podemos colocar un docente tradicional o como tal, o podemos decir, muchos pudieron decir en ese momento, es que no estaba en mi plan esto, no puedo hacerlo, no sé qué plataforma esto, curado sé contestar llamadas por teléfono. Un docente flexible, un docente que se adapta al cambio, dice, bueno, no estaba en mi plan, ¿cómo puedo hacerlo funcionar? Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a darlo, vamos a investigar, vamos para adelante. Hay unas claves fundamentales para poder desarrollar de manera significativa las Power Skills. Y la primera es tener una mentalidad de crecimiento, como dice Carol Dweck. Segundo, tener experimentación continua con nuevas herramientas. Y tercero, la tolerancia, o sea, debe tolerar la incertidumbre como motor de creatividad. Interesante, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre las estrategias
para desarrollar flexibilidad y adaptación docente. En el contexto educativo actual, ojo, está marcado por entornos cambiantes y retos imprevisibles. La flexibilidad y la adaptación se han convertido en competencias esenciales para el ejercicio docente. Y no se trata únicamente de responder a imprevistos, no, sino también de anticiparse a ellos mediante una actitud abierta, proactiva y estratégica. De esa manera, vamos a permitir ajustar los métodos, los recursos y enfoques sin perder de vista los objetivos pedagógicos. Desarrollar estas habilidades, queridos profesores, requiere combinar reflexión crítica, ¿sí? Reflexión crítica, formación continua y práctica intencional. La flexibilidad nos permite modificar la ruta metodológica para poder optimizar el aprendizaje en el momento en el que lo estamos ejecutando. Mientras que la adaptación nos ayuda a garantizar la capacidad de mantener la calidad educativa, incluso cuando el contexto se transforma de manera drástica. Las estrategias orientadas, mis profes, a fortalecer ambas competencias no solo benefician la gestión del aula, sino que también potencian la resiliencia profesional. Y aún más, potencian el liderazgo pedagógico. Ojo, y hay que tener en cuenta que son claves para formar estudiantes capaces de aprender en un mundo dinámico e incierto. Entre ellos podemos mencionar varias estrategias, que son estrategias pedagógicas. En estrategias pedagógicas podemos hablar del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, planificar la diversidad desde el inicio. Podemos hablar también de planificación adaptativa. Ojo, nosotros como maestros debemos tener una opción A, B, C, D, Z. Debemos estar preparados para los diferentes escenarios. Debemos tener evaluación formativa y continua. Nosotros debemos tener la capacidad de ajustar la enseñanza según la evidencia del aprendizaje. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia o la segunda herramienta son las herramientas digitales. Oiga, tenemos que sumergirnos en lo que estamos ahora actualmente, en la tecnología. Usar Canva, diseño de material visual accesible, Padlet, colaboración asincrónica inclusiva. Tenemos Kahoot y una cantidad de herramientas digitales que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la otra estrategia, y podría ser la más importante, diría yo, son las actitudes docentes. Entre ellas tenemos el aprendizaje continuo. Nosotros como maestros debemos formarnos constantemente para responder a nuevos retos. Debemos ser docentes empáticos, comprender los contextos del estudiante y responder con sensibilidad. Además de eso, no somos perfectos, queridos profesores, no somos perfectos. Debemos tener apertura al error. Nosotros, es decir, vemos la equivocación como una oportunidad de mejora. Podemos colocar un ejemplo. Mire, un docente que transforma su clase presencial en retos asincrónicos colaborativos para mantener el interés del grupo. Por ejemplo, una institución que crea una estrategia, una clase espejo para atender estudiantes con limitaciones tecnológicas. Así puede ayudar, puede permitir la retroalimentación continua. Con esto podemos reflexionar sobre lo siguiente. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia ha utilizado para adaptarse exitosamente a un cambio creciente en su entorno educativo? Con esta reflexión pasamos a lo siguiente. ¿Qué haría usted si mañana desaparecieran las herramientas con las que enseña? Aquí hablaremos sobre la integración, flexibilidad
más adaptación y lo que es el docente resiliente. En una aula dinámica, ser flexible nos permite doblarnos sin quebrarnos. O sea, ser adaptables nos permite transformarnos para encajar en nuevos escenarios. Cuando ambas habilidades se integran, lo que es la flexibilidad y la adaptación, nace el docente resiliente. ¿Un docente qué? Que es capaz de mantener la esencia de su misión educativa, ojo, sin importar la tormenta que se enfrente. Dicho de otra manera, podemos hablar de flexibilidad. La flexibilidad es como el bambú, que ante el viento más fuerte se inclina, ojo, no se parte, no se quiebra. O sea, el bambú representa la capacidad de cambiar métodos, estrategias o recursos sin perder el rumbo pedagógico. Mientras que la adaptación es como el camaleón. Conocemos el camaleón, ¿cierto? Miren, el camaleón modifica su color para integrarse y sobrevivir en su entorno. Representa la capacidad de asumir cambios profundos en el contexto y en uno mismo para poder mantener la efectividad. Y cuando hablamos de sinergia, el bambú resiste, el camaleón se transforma y juntos simbolizan un docente que no solo sobrevive, sino que también prospera, innovando y manteniendo el compromiso con sus estudiantes. Para ello, podemos reflexionar sobre lo siguiente. En una zona rural de Colombia, un maestro enfrentó la suspensión prolongada de clases presenciales. No había internet estable y la mayoría de sus estudiantes no tenían computador ni celular inteligente. ¿Qué hizo el maestro? Adaptó el currículo a guías impresas, diseñó un lenguaje sencillo según el contexto, coordinó con la emisora comunitaria para transmitir microclases radiales 3 veces a la semana. Además de eso, organizó un sistema de cuadernos itinerantes ¿cómo hacía? Lo llevaban en motocicleta, lo llevaban en animales, en burro, en caballo, y iba de casa en casa con actividades realizadas y retroalimentación escrita. ¿Qué sucede? ¿Cuál fue el resultado de esto? Más del 90% de los estudiantes continuó aprendiendo durante el confinamiento de la pandemia. Las familias se involucraron más en el proceso educativo. Y también la comunidad no solamente valoró al maestro como un líder, no. O sea, además de ser un educador, digo, este es el líder que nosotros necesitamos para nuestros hijos en la educación. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué haría usted, como iniciamos la pregunta anterior, qué haría usted si mañana desaparecieran las herramientas con las que enseñan? La resiliencia pedagógica no es improvisar sin rumbo, queridos profes, sino tener la capacidad de rediseñar el cambio para llegar al mismo destino formativo. Debemos tener una conexión con la realidad. Hoy, más que nunca, los cambios son volátiles, son inciertos, son complejos, son ambiguos y nos exigen a nosotros como docentes, como maestros, ser como el bambú y el camaleón al mismo tiempo. Pasamos a lo siguiente. Vamos a ir haciendo el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Los docentes flexibles no se quiebran ante el cambio, lo convierten en oportunidad para crecer junto a sus estudiantes. Es importante, queridos profes, tener en cuenta que hemos aprendido que las Power Skills son competencias para el presente y el futuro. Que además de eso, la flexibilidad y la adaptación no son concesiones, sino estrategias de liderazgo. Y que educar es también modelar
cómo enfrentar la incertidumbre con humanidad. A modo de conclusión, la flexibilidad y la adaptación no son habilidades opcionales, son la base para construir una docencia viva, además, contextualizada y capaz de responder a las complejidades del presente. Al integrarlas en nuestra práctica diaria de enseñanza y aprendizaje, nos posicionamos como profesionales reflexivos, resilientes y además de eso, docentes estratégicos. Las Power Skills no solo nos preparan para los desafíos, sino que también nos convierten en agentes activos de cambio. Hoy, más que nunca, queridos profes, educar es aprender a transformar. Y en esa transformación, las y los docentes somos protagonistas que inspiramos, que guiamos y reimaginamos nuestro contexto educativo. Desarrollar nuestra flexibilidad y adaptación no es rendirnos ante el caos, no, sino sembrar la oportunidad de renovarnos, crecer y servir con más impacto. Ahora, los voy a invitar, o los invito a lo siguiente, que la próxima vez que el cambio toque nuestra puerta, estemos listos para abrirla con una sonrisa y una estrategia. Pasando a lo siguiente, los docentes que cambian el mundo no son los que saben todo, sino los que se atreven a reinventarse cada día. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué se llevan hoy para su práctica docente desde la mirada de las Power Skills? Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jesús. Acá estaba cambiando de pantalla. A ver si me... Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Sí? Fuerte y claro. Bien. Muchas gracias, profesor. Voy a estar pasando a las preguntas y respuestas de inmediato, mientras voy a colocarles el enlace de la encuesta de satisfacción de esta sesión para el tema de los certificados más adelante. Y pues, profesores pueden, como saben, levantar la mano o abrir el micrófono, escribir en el chat. Voy a mirar por acá por el chat porque no estaba pudiendo verlos, pero sí hay bastantes comentarios durante el momento que usted habló. Aquí dice, hay que reinvertirse para todo en la vida, no solamente para el momento. En la docencia tradicional se utilizaría el pizarrón y la cartulina para las imágenes. Sí. Dice voy a contestar allí algo, qué pena. Miren, no, era lo que yo decía en el transcurso de la socialización. En el momento de la pandemia realmente fue una transición fuerte y traumática, y no solamente para nuestros estudiantes, sino también para la mayoría de docentes que no estaban preparados a enfrentarse a ese cambio repentino de dar clases virtuales, que no, que vea la plataforma, no, que las notas, no, que el Drive, y realmente fue algo complicado y bueno, gracias a Dios pudimos pasar esa barrera y bueno, aquí estamos. Así es. correcto. A ver, por acá, bueno, reinventarse o desaparecer es una ley natural. Muchas veces no aceptamos la incertidumbre, nos desesperamos ante esta y es donde aprendemos a desarrollarnos en la flexibilidad y la adaptabilidad. Tenemos al profesor Eric Trejos con la mano levantada, profesor. Perfecto. Profesor Eric. Mientras el profesor Eric consigue el micrófono que se le active, por acá preguntan el profesor Henry Soto si la flexibilidad es igual a oportunidades. Profe, tiene el micrófono apagado. Profe Jesús. Sí, qué pena. Gracias. Cuando nosotros estamos siendo flexibles, estamos dando la oportunidad
a nuestros estudiantes. De igual manera, voy a decir algo concreto. Lo que pasa es que nosotros hay pues venimos acostumbrados a que el sistema educativo es el que tiene que adaptarse, es el estudiante el que tiene que adaptarse a las condiciones que tiene el sistema educativo. Pero al momento de ser flexible y al momento de hablar de flexibilidad, también estamos hablando de que el sistema educativo es el que tiene que transformarse y estar al alcance de nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces, al ser flexible, le estamos dando la oportunidad a nuestros estudiantes o al contexto que también logre transformarse y dar lo que tiene en sus manos, la capacidad, no exigirle más de lo que no puedan dar. Muy bien. Por acá le comentan que es una excelente participación. La actualización es importante siempre. Gracias por los nuevos conocimientos. Siempre representa un reto estar actualizados e innovar en las aulas. Y sobre el video que colocó de los zapatos de Luis, dicen que debemos saber respetar y reconocer las diferencias individuales y adaptarnos y sobrevivir. Profesor Eric, no sé si ha logrado poder activar el micrófono. Ya dio las gracias. No, ese fue el profesor Henry. Ok. El profesor Eric Trejo, que es el que tiene la mano levantadita. Listo. ¿Alguna otra pregunta, profesores? La verdad que es un tema interesante y me encantó lo de ser como el bambú y el camaleón. Me voy a acordar eternamente de las imágenes. Voy a ser como un bambú flexible, pero que no se rompa, y como un camaleón que me pueda adaptar. Y al unirlo, entonces ser resiliente en lo que vamos a hacer. Creo que ese es el mensaje principal que me quedo yo, pues, que todo el mundo acá puede haber tomado distintas áreas. Entonces, quiero en este momento poder tomar una foto con el expositor, por favor. Por acá le están dando las gracias, profe. Si me ayudan con las cámaras, profesores, para también que el profesor Jesús, y yo le quiero agradecer a Infotep. Infotep le tengo mucho cariño también, pues, porque la directora de internacionalización de ella, Kelly Bermúdez, la conocí, pues, en unas actividades internacionales, y la verdad es que es un instituto de formación de superior, así como el ITSE, y que también es del Estado, igual que nosotros, pues están en todo Colombia, en distintas sucursales, y pues en este caso es la de San Juan del Cesar, en La Guajira. Por eso el acento del profe costeño. Así que ha sido un gusto tenerlos por acá y pues que esto pueda crear nuevas alianzas entre nuestras instituciones de educación superior. Aquí El pues ya gusto, los profes, el gusto dígame. también, el gusto también es para nosotros, Dani. Ha sido un placer también pues participar en estos eventos, poder aportar también al aprendizaje. Y bueno, yo creo que realmente debemos, en la tarea y la misión de nosotros como maestros es poder reinventarnos todos los días, transformarnos todos los días y poder tener la capacidad de ajustarnos a los cambios que presenta el sistema educativo, que eso es permanente. Correcto, entonces sonreímos para la foto, profesor. Esta dinámica, yo sé que, pero todos los que sabemos o hemos dado charlas, sabemos que siempre a los profesores les gusta pues tener sus evidencias y acá también no funciona. No. Y alguien abrió tiene está haciendo un feedback por ahí. También toma usted su foto para que le quede a usted de que participó. Estoy casi terminando. Me falta una.
De aquí al viernes ya lo hago más rápido, ¿verdad? De aquí a allá terminamos. Listo, entonces quiero pues agradecer nuevamente al profesor por su ponencia sobre flexibilidad y adaptación en entornos dinámicos y con esto concluimos un día dedicado a las habilidades que potencian a nuestros docentes y mañana les voy a colocar acá pues lo que vamos a estar viendo para recordárnoslo todos. A ver, por aquí lo tengo. Lo que veremos mañana. Si lo pueden ver en pantalla, tendremos dos expositores, el profesor Randy Valverde de la Universidad San Marcos de Costa Rica, con el tema habilidades tecnológicas potenciando al docente en las competencias digitales clave, y a la profesora también Hilda Collin de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el tema habilidades tecnológicas también, pero herramientas de inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje. Así que no se lo pierdan, profesores, mañana nuevamente a las 10 de la mañana. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hola, nos Bendiciones. mandó la asistencia. Sí le mandé, está arribita. Bendiciones.